viendo allí, ¿cierto? Todo lo que pasó con Isaías 44. Estuvimos viendo ahí algunas palabras bien importantes que nos dio un poquito más de luz también. Y ahora vamos entonces a Oseas, ¿ya? ¿Cierto? Oseas. Después de Daniel, después del libro de Daniel viene el libro de Oseas, ¿ya? Si usted lo está buscando allí en su Biblia, ¿ya? Acostúmbrese siempre a traer su Biblia, porque cuando usted quiera recordarse de algo, lo va a leer en la pantalla y en la pantalla no sale la misma letra que sale en su Biblia. Usted dice, ¿a dónde estará el texto? Mientras que muchas veces la visión ayuda a que usted tenga una memoria fotográfica. Gracias por el amén. ¿Ya? Y eso le ayudará muchas veces a saber que aunque no se sepa el texto bíblico, usted sabe más o menos dónde puede estar. Porque simplemente tiene una mente fotográfica. Ahí en su mente le quedó grabado. ¿Ya? Sobre todo aquellos textos que para usted son a veces que le está hablando el Señor. ¿Ya? Eso sería bueno mantener entonces el uso de la Biblia y no simplemente el celular o cosas por el estilo. Que no es pecado ni nada por el estilo, pero que sería bueno mantener con su Biblia. ¿Me dice amén? Bien. Tenemos Oseas, el versículo 3, ¿ya? Algo bien importante en este capítulo, ¿ya? De cómo entonces el Señor está hablando. Recuerda entonces que la tierra árida es un símbolo de la sequedad, ¿ya? Según Isaías 44, 1 y 3, ¿cierto? Estuvimos viendo allí algunos versículos, ¿ya? Y más versículos estuvimos viendo también, pero para que hay un momento entonces en que el profeta declara que hay un sequedal y que Dios traerá, ¿cierto?, el agua necesaria y que la tierra árida, ¿cierto?, será entonces empapada con esto. Nos encontramos frente a un profeta en que le está declarando una palabra al pueblo de Israel para que justamente el pueblo de Israel se arrepienta. Pero esta palabra es una palabra profética que tiene una dirección, que tiene ¿cierto?, algo que se va a cumplir, ¿ya? Por lo tanto, por eso nosotros vamos a mirar esto como un cumplimiento de una palabra que Dios nos quiere dar o que Dios nos da, ¿ya? ¿Cuántos dicen amén? Bien, leo entonces. Y conoceremos y proseguiremos en conocer, ¿cierto?, a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana, ¿ya? Entonces, aquí hay una forma, ¿cierto?, de alguna manera de cómo el pueblo de Israel o los hebreos tenían entonces la siembra y cómo ellos sembraban y cómo ellos permitían entonces que cuando la tierra necesitaba, el Señor mandaba este tipo de lluvias, ¿ya? Entonces, la palabra nos dice que algo ha de suceder en los últimos tiempos, ¿ya? En estos días leyendo el Facebook, ¿cierto?, de la iglesia, sale el pastor o evangelista Benihim profetizando en el año 2003. No sé si algunos lo leyeron o lo escucharon, mejor dicho, más que leyeron, ¿ya? 2003. Y donde habla entonces que va a venir un tiempo, ¿ya?, pero tenían que acontecer algunas cosas. Y era justamente la muerte o la partida, porque no habla de muerte, él habla de partida, de dos hombres de Dios, ¿ya? Y él da características de estos hombres. Bueno, el último que fue, ¿cierto?, porque habló de un evangelista y habló de otro que era dado con respecto a los dones de milagro, que fue Gigi Ávila, ¿ya?, y que fue entonces Billy Graham, que ahí murió a los casi 100 años, ¿no? 99, así que, ¿ya? Entonces él decía que algo iba a suceder, que algo iba a pasar, ¿ya? Y entonces, y que el Señor iba a traer entonces un renuevo y una bendición de parte del Espíritu. Entonces, son cosas que realmente están allí y que de alguna manera se han ido captando en el tiempo, ¿ya? ¿Cierto? Y viniendo a nuestro tiempo, qué mejor tener palabra o una palabra de ese tipo en que nos alienta a mirar y a ver lo que Dios quiere hacer en este futuro, ¿ya? Y por lo tanto, no me cabe duda que puede ser el tiempo en que el Señor quiere hacer algo grande con su iglesia. ¿Me dice amén? Porque de hecho que en otros países ya está ocurriendo. Hay cosas tremendas, hay cosas maravillosas que están ocurriendo. Ya nuestro país es un poquito aislado, a veces nos aísla también de estas cosas espirituales que desconocemos. Así que yo creo que hay algo grande que debe venir y que puede venir a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, al vivir en la dimensión de Dios, podemos entender estas cosas y creerlas y tomarlas en cuenta para poder ser parte de ella. ¿Ya? Ser parte de ella. Entonces,
el Señor le habla al profeta para que esta palabra que en el último tiempo puede ocurrir, ¿ya? ¿Cierto? Trayendo la lluvia temprana y tardía, cosa que vamos a referirnos luego, ¿cierto? Que es un tiempo, es un momento. Recuerde que las lluvias no son todo el año, excepto en algunos lugares, pero normalmente las lluvias tienen tiempos, tienen ciertos procesos de tiempo, no caen siempre, ¿ya? Por lo tanto, entonces Dios habla de un proceso, habla de un momento, habla de tiempos. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender eso para que creerle a Dios que hay cosas que me van a suceder en un tiempo que Él tiene determinado para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice que da a conocer. Lo primero que entonces podemos entender de esto es conocer personalmente. O sea, el profeta le está diciendo al pueblo de Dios que tiene que acercarse a Dios para conocerle personalmente. ¿Ya? Estaba en un momento bien complicado porque el pueblo de Dios en este contexto bíblico tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que volverse a Dios, a arrepentimiento sincero, genuino, verdadero, pero el pueblo de Israel no lo hace con sinceridad en este caso, ¿ya? Entonces Dios siempre quiere hacer las cosas en favor nuestro, pero muchas veces se espera que nosotros seamos sinceros en lo que le decimos a Dios y en lo que tenemos que hacer con Dios, ¿ya? ¿Cierto? Por ejemplo, una de las grandes cosas o falencias que hoy día yo puedo percibir en las congregaciones o en las iglesias, porque he hablado con muchas otras personas y pastores, ¿cierto? Es la irresponsabilidad de la gente. Es una cosa que prenda casi como que le están haciendo un favor a Dios en servirle. Gracias por el amén. Entonces cada uno de nosotros tiene sus prioridades personales y la prioridad de Dios queda de lado. Entonces, no, es que yo tengo que hacer esto y esto otro, bueno, esperará, o que lo haga otro, yo no tengo tiempo. Entonces, esta falencia que hay de responsabilidad es porque justamente no hemos tenido esa relación personal, esa comunión que necesitamos. Porque cuando uno conoce a una persona, uno intimida con ella, que conversa, comparte, ¿cierto? Habla, y entonces se va conociendo poco a poco. ¿Cuántos dicen amén? Que uno puede decirle amigo a medio mundo, pero no todos, ni ese medio mundo es tu amigo. Y creo que si es que tienes algún amigo, de verdad. ¿Me entiendes? Entonces, en ese aspecto, la cosa es diferente. Por eso, entonces, aquí el pueblo de Israel cree conocer a Dios, pero el profeta le recuerda que no conoce a Dios, ¿ya? Y que lo que es conocer a Dios es personalmente. Hermano, cuando usted quiera subir a la dimensión de Dios, y cuando usted quiera hablar con Dios, y cuando usted crea, y usted le pide a Dios que Dios haga algo, que Dios está esperando que usted le conozca a Él. Que usted tenga un conocimiento más vasto de Él, que usted pueda saber de Él, ¿me entiende? Que no simplemente quede con lo que tiene. No, tenemos que seguir, ¿cierto? Creciendo en el entender más cosas de Dios. ¿Me dice amén? Entonces, para que de esta manera podamos ser, que somos irresponsables en muchas áreas con el Señor. Con el Señor, ¿ya? Que es la obra de Dios, es el Señor. Que ahí cae, pero como alguien diría, de cajón, el versículo donde dice, el que no me ama, ¿entiende? El que me ama a mí, debe amarme primero a mí, no a los demás. Y ponen un sinfín de cariño, de afecto, que son, ¿cierto? Esposo, esposa, hijo, etc. Entonces, en ese aspecto, yo creo que la iglesia está fallando hoy día. Y debemos tener un sentido de arrepentimiento con respecto a esto, para poder buscar con realidad. Porque mucha gente puede conocer a Dios a través de la Escritura. Pero el que conoce a Dios con la palabra o por la palabra, esta palabra tiene que hacerse vida en él. Por lo tanto, entonces, lo que me dice la Biblia, yo debo hacerlo. Yo debo hacerlo. No tengo ninguna objeción, que no tengo que tener ninguna objeción en lo que Dios me dijo. Si yo digo, sí, si yo le creo, Señor, si yo digo, no, si yo esto. Y a veces le hablamos a otro. Le hablamos a otro lo que la Biblia dice, pero nosotros no hacemos lo que la Biblia dice. Y entonces hay alguna tendencia de la hermandad a decir, bueno, Dios me conoce. Cuidado. Que si hay un verdadero arrepentimiento, en sinceridad de arrepentimiento, ¿ya? Va a venir la lluvia. Si tú lo haces de verdad, la lluvia viene. ¿Cuánto están? Amén. ¿Me entiendes? La lluvia viene. Esa lluvia que Dios va a traer a través de la gracia de su Espíritu. No habla de otra cosa aquí. ¿Ya? Cuando habla de la lluvia temprana y tardía, está hablando de, ¿cierto? En una forma de ejemplo, ¿cierto? De un símil con respecto al Espíritu Santo.
donde va a mandar las cosas que de verdad. Y vivir en el Espíritu, vivir con el Espíritu, hermano, uno tiene que ser muy veraz en eso. El Espíritu es santo. Es santo porque es Dios mismo, ¿cierto? Es Dios mismo trabajando en nosotros. Entonces, iglesia, este año, en lo que tú vas a hacer con Dios o para Dios, seamos responsables. Si le conoces, con mayor razón. Si tienes intimidad con Él, con mayor razón. Y no buscando excusas de que no, es que aquí, que no. ¿Me entiendes? Que hay gente que es más leal y más fiel al trabajo que al Dios del cielo. Cuando el trabajo no te da comida, te da el Dios del cielo el comida. Eso es por decirte algo. ¿Ya? ¿Me dice amén? Bien. Lo segundo que tenemos aquí, ¿cierto? Es que debe haber una disposición. Dice, y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta. Hermanos amados, ¿usted cree que mañana el alba no sale? Dígamelo. ¿El alba mañana? ¿Hay alba mañana o no? Claro. ¿Y la vamos a detener? No. Esa es la disposición de alguien. Como el alba está dispuesta. Que no podemos detener lo que Dios ha hecho con nosotros para hacer lo que Dios quiere que hagamos. No tenemos que detenerlo. ¿Ya? ¿Está dispuesto usted como es imposible? Es imposible, no. El Señor da una cosa que es imposible detenerla, que es imposible, ¿cierto? Decir, no, mañana no sale el alba. Tú pasarás de largo durmiendo, pero el alba está ahí. ¿Me entiendes? Y más aún, se dice que la aurora comienza a las 12, que a las 0, un segundo. Empieza la aurora, que empieza el alba. Es así de cronológico, imagínate. Entonces, ¿quién podrá detener eso? Imposible, imposible, ¿ya? ¿Cierto? Y entonces, el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como lluvia. Por lo tanto, entonces, lo que Dios me determina a que yo haga, ¿cierto? Es lo que determinó a lo que Él va a hacer. Si yo no puedo detener el alba para hacer lo que yo tengo que hacer, Dios tampoco detiene el tiempo para hacer lo que Él tiene que hacer. Él está dispuesto a hacerlo. Alguien que se alegre por eso. Él está dispuesto a hacerlo, a darnos lo que necesitamos. Hermanos amados, ¿cierto? Si la Escritura te dice, sé lleno del Espíritu Santo, Dios no te está pidiendo algo que a ti te va, ¿cierto?, a significar un tremendo trabajo. No, Dios quiere llenarte del Espíritu Santo. Está dispuesto en Dios darnos darnos toda la gracia del Espíritu. Entonces, ser lleno no es simplemente ir a buscar en comunión con Dios y que bueno, y mientras más tú oras, más te va a llenar. No, Dios ya lo determinó que te va a llenar. Dios lo determinó que te lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es que te sientas más espiritual o menos espiritual que otro. No, Dios lo ha determinado. ¿Me entiendes? Entonces no se va a detener como la lluvia tardía, ¿cierto? Y vendrá a nosotros como la lluvia. Como la lluvia. Entonces va a empapar nuestra vida, va a crear en nosotros, ¿cierto? De verdad, una relación muy hermosa, muy linda, con el Señor. Y la gente te va a ver, la gente va a sentir, va a percibir tu área espiritual. ¿Cómo eres tú? Si muchas veces nuestro carácter se puede moldear fácilmente con las cosas del Espíritu. Nuestro temperamento y todas las facciones de nuestra vida que a veces son complicadas y difíciles. Mira, el Espíritu Santo nos moldea. Nos puede moldear. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda que somos barro en las manos del alfarero. Y Él sacará toda imperfección y nos llenará de su gracia y de su amor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, usted, mi hermano, yo sé que hay algunos aquí que han quedado de repente un tanto admirados de lo que Dios hizo con usted cuando usted hizo algo por otro. Oh, lo que pasó. El Señor me dijo, hermano, ¿tú crees que te llamó para qué? ¿Y tú crees que tú lo hiciste? No, fue el Espíritu Santo. Aunque sea un pichintún que tengas de Él, ¡ay, eso es tremendo! Eso es maravilloso. Entonces tú, no, hermano, lo va a hacer. Dios te puede usar este año en sanidades, en milagros, en salvación para que le hables a otros, para que otros vengan a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios puede hacerlo. Si es cosa en que tengas, ¿cierto?, la propuesta. Señor, tú me dijiste que me ibas a llenar. Yo sé que tú me llenas.
Porque tú no puedes detener el alma, ni yo la puedo detener en esta hora. Así es tan claro tu palabra. Entonces, como no se detiene eso, por el tiempo que tú has dado, yo voy a ser lleno. Este año caminaré contigo y no voy a caminar vacío, voy a caminar lleno del Señor. Esa lluvia vendrá sobre mí. Ay, ¿cuántos dicen amén? Y eso es algo que nosotros vamos a encontrarnos. Ya. Ciertamente, si esta lluvia y este derramamiento del Espíritu Santo simbolizaba de alguna manera y con un concepto que iba a venir en el tiempo del libro de los Hechos, en el Pentecostés, era una realidad. Lo gustaron, lo vivieron, ¿ya? ¿Cierto? Ahora, hermanos amados, una de las áreas más importantes por qué eres lleno del Espíritu Santo es para germinar. ¿Tú sabes lo que es germinar? Es incubar en otro algo. Germina, das, entregas. Germinar el Evangelio. Plantar el Evangelio en otro. El Espíritu Santo, una de las grandes tareas que te da, no es sentirte bien contigo mismo. No es sentirte más santo. No es sentirte mejor que otro. No, el Espíritu Santo viene sobre ti para que tú hables del Cristo de la gloria, para que tú evangelices al mundo entero, para que tú vayas y hagas la labor del evangelista. ¿Ya? Y es claro, porque Pedro se puso a predicar y ¿cuántos se convirtieron? 3.000. ¿Y después cuántos más? ¿Cuántos habían? 8.000. Ya ahí nomás. Y cuente los 120. Ya tenía 8.120. Ya sí. Y quién sabe cuánto. Es un parámetro que nos da la Escritura simplemente para ver cuán multiplicativo era el hombre que está lleno del Espíritu Santo. No te puedes ir de esta tierra sin haber ganado un alma. No. ¿Me entiendes? Uno como pastor, la oportunidad que tiene yo, que no salga de aquí, de mi oficina, si no recibe a Cristo el Señor. ¿Me entiendes? Que eso debe ser claro en nosotros. Y no es simplemente esperar hacer evangelismo, ir a predicar a la calle, que no está mal, hacer cosas. No está mal, no estoy en contra de eso, ni tampoco es un área que yo creo que es negativa. No, pero estoy diciendo lo que muchos no hacemos. ¿Me entiendes? Lo que no hacemos. Cuando queremos ser llenos del Espíritu Santo para justamente algo que nos sucedió poderosamente. No crea que simplemente te va a usar en sanidad y milagro. El milagro más grande que te puede usar es que a un muerto lo levantes en el nombre de Jesús. Y la gente que no tiene a Cristo está muerta en sus delitos y pecados. ¿Me dices amén? Entonces Dios te manda una dimensión donde Él vive, donde Él sabe que tiene que hablarle al hombre, pero nos usa a nosotros. Entonces este año debe ser un año de ganar almas. Y una costumbre, un buen hábito. Un buen hábito de hablarle a los demás. Ahora, muchas veces, y yo creo que el pueblo de Israel esperaba a Dios que eso hiciese, se arrepienta de verdad y que donde esté dé buen testimonio de que es un hijo, una hija del Señor. ¿Me entienden? Que demos ese testimonio. ¿Ya? Y entonces, ¿por qué el Señor dice que Dios declaró, voy a mandar lluvia? ¿Cuántos dicen amén? Ya, viene una acción del Espíritu Santo y la vía. ¿Ya? Pero usa, ¿cierto?, dos terminologías acá, como la lluvia tardía, ¿cierto? Y la lluvia temprana, a la tierra, al campo, ¿cierto? Entonces, él usa esto. Bien, la lluvia temprana, hermano, ¿cierto? Caía durante el otoño, en el tiempo, ¿cierto?, de Israel, en el momento en que sembraban la tierra y se aseguraba esta lluvia, la cosecha que vendría. Asegurado, ya. Si esta lluvia no podía germinar, no valía de nada lo que se había hecho. Nada, ¿ya? ¿Cierto? Pero es la primera lluvia, ¿ya? Y estaba entonces entre los meses de octubre y diciembre en esta época. Y la tardía, que me parece maravillosa, ¿ya? ¿Cómo Dios declara que cuando caía durante la primavera, las primeras semanas de la primavera, ¿cierto?, antes de la cosecha, era necesario para hacer plantaciones, para que las plantaciones madurasen, ¿ya?, para que sean cosechadas. Cada lluvia tenía un objetivo. ¿Cuántos dicen amén? Cada lluvia, ¿ya? ¿Cierto? Cada lluvia tenía un objetivo, el cual entonces hacía que lo que Dios quería traer o lo que se quería hacer con la siembra, propiamente tal, hablando de eso, ya era asegurar el alimento para la gente, para las personas. Si usted lo lleva al plano espiritual, usted también debe entender esto, ¿ya?
debemos entender que Dios manda movimientos, moveres del Espíritu sobre nuestra vida. Y que Él dijo, te voy a llenar del Espíritu Santo. Pero muchas veces estamos llenos del Espíritu Santo sin practicar, sin vivir. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene que llenarnos con lluvia nuevamente. Tiene que traer esa lluvia tardía para que se mueva en nuestras vidas, ¿cierto? Lo que Él puso en nosotros. Tratando de germinar y de hacer útil lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Dones, gracias, ¿cierto? Que Dios nos ha dado. Entonces necesitamos esto. Esto aseguraba, hermano. Esto era seguro. Entonces los comentaristas creen, ¿cierto? Se dice o señalan de que la lluvia tardía está por venir en este tiempo. Esa que va, wow. Y que van a haber moveres de Dios extraordinarios, sorprendentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y entonces, pero para mí todo avivamiento empieza en uno. No empieza en el otro hermanito, en la otra. No simplemente en aquel que tiene que arrepentirse. No, empieza en uno. Lo primero que tengo que hacer es yo arrepentirme de tantas cosas que no hago en Dios. Tanta responsabilidad tengo en Él que no lo hago. Entonces quiero que me dé, quiero que me haga, quiero que esto otro. Pero yo debo hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, la lluvia que Dios quiere es una bendición tremenda. ¿Ya? Y Dios no quiere acabar. No, el Señor va a traer para germinar esta lluvia. Y para levantar aún a los muertos. Aún a los muertos. Entonces, por eso hemos hablado de sequedad. ¿Cierto? De sequía, de tierra árida. Hay gente que se pone en tierra árida o seca cuando le pasa una y otra cosa, una y otro sacrificio, sufrimiento, perdón, ¿me entiendes? Entonces, pero Dios, aún en medio de eso, la lluvia puede caer, puede venir, ya, y Dios puede cambiar todo lo que estás viviendo tan amargamente o malamente, ¿cierto? En algo bueno, en algo que glorifique al Señor, y vas a ver cómo el Dios del cielo es. Entonces muchas veces nosotros le pedimos algo a Dios frente a una cosa tan tremenda, tan complicada, pero nosotros decimos, pucha, no sé cuánto se va a demorar Dios. Entonces uno quiere que le responda rápido y cree que Dios no lo va a hacer. Entonces uno viene, se enfría, como dice uno, se seca, no deja ya, bueno, y deja incluso hasta de orar. Deja entonces de clamar, deja de venir a la iglesia, viene cuando puede, o cuando quiere, o cuando le da ánimo. ¿Me entiendes? No es así, hermano. Con Dios hay que estar siempre bien, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, es un tiempo, ¿cierto?, de gloria, es un tiempo que Dios va a demostrar su gloria. Por eso el devocional venía muy bien a lo que quería conversar y compartir con ustedes. Gloria. Acción de Dios, del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? ¿Cómo no va a ser tremendo cuando una iglesia está, ¿cierto?, unida, conectada con el Espíritu de Dios? Y entonces el Espíritu Santo no le cuesta nada sanar a uno, hacer esto a otro, cambiarle una situación a otro, el pensamiento de esto, el sufrimiento de esto otro. ¿Me entiende? Tantas cosas que puede hacer el Espíritu Santo en solo un instante. En solo un instante. Por eso, hermano, le puse como título a esta parte, lluvia del cielo, porque es una lluvia que trae Dios. Es algo que está experimentado en la presencia del Dios del cielo, de la gloria de Dios. Entonces, para eso, para uno, wow, nos alienta. ¿Cuántos dicen amén? Nos alienta. Hermano amado, ¿cierto? Mire, tenga recurso o no tenga recurso, si el Señor quiere usarlo, lo usará. Y no crea que por tener o no tener, Dios no lo va a usar. Dios te va a usar. Dios te puede usar grandemente este año 2018. Porque Dios quiere que lleguemos a esa dimensión sin límite que le pertenece a Él. Pero Él quiere llevar a sus hijos a vivir instancias como esa. A provocarlos con desafíos que nunca han podido ser, ¿cierto?, llevado a una realidad en tu vida. Desafiarte. Me gusta, Dios siempre desafía. Es un Dios desafiante. Y aquí le está hablando una palabra profética que va a ocurrir. Pero cuando uno no le cree a Dios, las cosas, ¿cierto?, tardan. O simplemente nos perdemos de lo que Dios quiere darnos. Porque no le creemos a Dios. No le creemos. ¿Ya? Pero Dios quiere. Y Dios ha hecho con la iglesia algo tremendo. Dios le ha entregado una llave a la iglesia. Una forma y una manera, ¿cierto?, que podamos abrir ventanas del cielo.
Cosas que realmente se pueden realizar bajo la dirección del Espíritu. Por eso es tremendo esto, por eso a la gente le cuesta creer. Pero hoy día me he dado cuenta que muchos doctores, ¿cierto?, le dicen a la gente, bueno, usted no cree en Dios, dígale a Dios que lo sane. Y Dios lo sana. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Entonces, eso es. Entonces, lo que tenemos que ver es que esta llave que puede abrir las ventanas de los cielos, ya, nos va a producir un efecto tan grande para nosotros. Ya. Va a caer sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Va a derramar esa lluvia sobre nuestra vida y sobre todo lugar donde andemos. ¿Usted ha salido de la piscina mojado? ¿Cuántas veces han salido mojados de la piscina? Y aún más cuando le han hecho una bromita por ahí lo tiran con ropa. ¿Cómo sale? ¿Cómo camina? Empapado. ¿Y qué va pasando? Va dejando, claro, va dejando. Pero hay gente que no se atreve a hacer eso. ¿Ya? Gente que no se atreve porque no hace ni aún algunas cosas tan simples y sencillas de la Biblia, no lo hace. Entonces dice, ¿cómo Dios lo va a hacer conmigo? No, claro, porque más nos negamos, más, ¿cierto?, nos retraemos de aquellas cosas que tenemos que hacer, más desobedientes somos, entonces Dios no lo va a hacer. Obviamente. Y entonces uno dice, ven, yo tenía razón. No, no es que tenía razón, no hiciste lo que Dios te dijo que hicieras. O no hicimos lo que Dios tenía que Él sabía que teníamos que hacer. ¿Ya? Entonces, mi hermano, si el Señor entonces va a mandar esta lluvia, en tu vida va a cambiar tus aspectos, de todas tus escaseces, ¿ya? En cualquier área de tu vida. Una escasez del hambre de Dios. Hay gente que no tiene hambre de Dios. Puede tener hambre de pan, hambre de cualquier cosa, le gusta la buena comida, pero hambre de Dios no. Cuando tendríamos que tener hambre de Dios. Hambre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que ser una persona que no... Que en cuanto a que cualquier cosa no lo satisface en Dios, ¿ya? No lo satisface en Dios, sino que buscar más de Él en cualquier área, en cualquier situación. Entonces, esto es lo que hace el Espíritu Santo, nos pone a nosotros insaciables. No todo me llena, todo me es necesario, pero quiero más. Quiero más de Él. ¿Ya? Entonces, lluvia que vendrá, lluvia que realmente traerá gloria. En cualquier área de tu vida, en tus escaseces, en tus relaciones familiares, ¿cierto? En tu economía, en donde tú te mueves con la gente, etc. Tanta necesidad que tenemos. Tanta necesidad que tenemos. Entonces, esto es bien particular de aquellos que creemos o entendemos o vamos entendiendo la palabra. ¿Ya? Vamos entendiendo la palabra. Hay un texto que usamos mucho para enseñar lo que la iglesia hace, lo que ates y lo que desates. Ya ahí en Mateo 16, 19, si querés buscarlo. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de Dios. ¿De qué llave te está hablando? De un reino. No te voy a dar la llave de tu casa. Te estoy dando la llave de un reino. Puedes entender... O puedes hacer cierto algo figurativo en tu mente de qué es lo que es un reino, por lo menos por lo que vemos en las películas. ¿Dónde vive el rey? ¿Cómo vive el rey? ¿Cómo vive la gente que está al lado del rey? Si me está dando la llave de ese reino es mío, me pertenece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Entonces dice que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, esta es la llave que Dios determina darte para que tu sequía se acabe. ¿Qué quiere decir el Señor? Si mi palabra profética es que Él vendrá con lluvia y traerá, cierto, a su debido tiempo lo que necesite, yo voy a usar esta llave para hacer uso de lo que este reino, a través de esta lluvia, me va a dar, de lo que yo voy a tener. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? En el contexto, en el sentido griego, es un poco más diferente. Y a lo mejor nos va a dar mucho más luz. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será como si hubiere sido atado en los cielos. Y todo lo que se atará en la tierra será como si hubiere sido desatado en los cielos. ¿Me dice amén? Entonces, cuando la iglesia aquí que representa al creyente y el reino de los cielos, el reino que Dios tiene, el dominio que tiene de todo ese territorio, ¿ya? La enseñanza entonces nos dirige a este aspecto, ¿cierto? En que aquellas cosas que son conclusivas, decididas por Dios en el reino de los cielos,
son producidas por la iglesia en la tierra. Hermanos amados, las cosas no van a simplemente ser si tú oras. Tú tienes que hacerlas. Son producidas por nosotros. ¿Quieres ver enfermos sanados? Ora por ellos. Porque ya está declarado en el cielo que así va a ser. Y toda promesa es algo conclusivo, es algo determinado por Dios. Es algo que Dios determinó para hacerlo. Está decidido eso. Dios no se va a arrepentir de esto. Lo vimos, ¿cierto? Que Dios no se arrepiente. Dios no se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Por lo tanto, Él no se va a arrepentir. Y Él no se olvida de ti. Pero cuando Dios te deja en status quo, es cuando tú te olvidas de Él. ¿Y cómo nos olvidamos? No haciendo lo que Él nos dice que hagamos. Si Él nos da las herramientas, si Él nos da las llaves, si Él produce en nosotros, ¿cierto? Ya. El hacer las cosas en Dios, entonces vendrá a producir cosas, un efecto diferente, distinto. ¿Ya? Decidido está Dios a hacer lo que Él dijo que iba a hacer con nosotros. ¿Alguien puede decir amén eso? ¿Alguien lo cree? Sí, Dios va a hacer conmigo lo que Él determinó hacer conmigo. Ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos que, de alguna manera, ¿cierto?, mirar cómo es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Para poder descubrirlo y hacerlo. Porque lo necesitamos. ¿Me dice amén? Lo necesitamos. ¿Ya? Nosotros somos las manos, los pies de Dios, ¿cierto? La boca de Dios, los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que nosotros podemos caminar de esta manera. Y el Espíritu Santo nos va a usar. Qué hermoso es eso. Así que no te preocupes cuando te dice, ¿por qué no ora por mí? En nombre de Jesús voy a orar. Si para eso estoy aquí, para que lo que dijo Dios en el cielo se haga una realidad. ¿Me entiendes? Y no va a venir un ángel, estoy aquí yo soy el ángel de Dios, el mensajero del Señor. Hay alguien que crea eso. ¿Me entiendes? Dios te va a usar a ti. Dile que está a tu lado, Dios te va a usar a ti. Dios determinó en el cielo usarte a ti, por eso te dio la llave del reino. Para que lo declare, lo determine. Señor, tú ya lo hiciste, tú ya lo dijiste, está hecho en el cielo. Yo, Señor, lo voy a hacer una realidad en la tierra. Ay, Dios. No seamos dependientes de que otros hagan lo que también nosotros podemos hacer. Si tú lo puedes hacer, hazlo. ¿Ya? ¿Alguien puede desatar el poder de Dios sobrenatural sobre su vida? ¿Cómo? Haciendo lo que Dios le dice. Haciendo lo que... ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres ver que el poder del Espíritu Santo está en ti? Haz lo que el Señor te dice. Haz lo que el Señor te dice. ¿Quieres ver cuánto poder tiene la palabra evangelizadora? El que se conviene. Bueno, habla de Cristo. Ve el poder de la palabra. Si la palabra es poderosa, verlo. Examínalo, créelo, pero realízalo. Y lo vas a ver con tus propios ojos. Sí. A lo mejor admiramos a ciertos personajes bíblicos, viendo cómo ellos fueron usados. Pero Dios nos puede usar a nosotros. Dios nos puede usar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Por eso diga, Dios va a usar mis manos. Sí, Dios va a usar mis manos. Donde yo vaya, Dios va a usar manos. Va a usar esto, otro. ¿Cuántos dicen amén? No es que se vuelva loco usted que ande por... No. No. Pero te van a llamar. Te van a pedir. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Entonces, la sequía se acaba, por hermano. Entonces hay gente que dice, yo no vine para estar sentado, yo vine para ser usado en Dios. Pero tenemos un concepto tan pequeño de qué es lo que es ser usado por Dios. Tú vienes aquí no para ser usado por Dios. Tú vienes aquí para prepararte para ser usado por Dios. ¿Me entendiste? Claro. Sí, necesitamos gente acá, etcétera, todo eso sí está bien, un pastor, está bien. Pero donde Dios nos usa, bajo la necesidad de la gente. Bajo la necesidad de las personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, claro, ese es el deseo. ¿Ya? Por eso, usted cuando predica a Cristo, lo vuelvo a repetir lo que dije, usted levanta un muerto. Usted hace un muerto que pase a vida. ¿No es así? Yo estaba muerto y ahora tengo vida. ¿Es así o no, hermano? Cuando alguien predica el Evangelio, porque es palabra de vida. El Evangelio es palabra de vida, es Cristo mismo. Y cuando tú hablas bajo la unción, es como que Cristo mismo estuviera hablando. Por eso la gente dice, no, yo lo voy a hacer, sí. Algo me está pasando, algo estoy sintiendo. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Porque está lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que había en Jesús? El poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando fue bautizado, descendió sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Además, los genes de él traía el Espíritu Santo porque fue engendrado por el Espíritu de Dios.
Entonces, ¿qué le iba a ser difícil a Cristo? Nada. Pero Él siempre dependió de Dios, porque quería enseñarnos a nosotros. Si dependemos de Él, Dios va a hacer lo que Él cree que va a hacer con nosotros. Hoy. Entonces, eso va a cambiar. Toda maldición, hermano. Es que ya, es que esta cosa que no se acaba, córtala. Declara que eso se va. Tienen la autoridad de Cristo el Señor. ¿Cuándo dicen amén? Ya. ¿Qué le decía? Que Cristo no, le voy a decir, que Cristo ni se despeinaba cuando echaba fuera el demonio. Para que me entienda usted. Nosotros sacamos hasta la amígdala acá afuera y no pasa nada. Entonces, en ese aspecto, creamos en Dios. ¿Ya? Nuestro Dios nos ha dado la llave para abrir los cielos. Y está en nosotros. Es cosa de hacerlo. Es cosa de creerlo. Es cosa de dimensionar. ¿Cuándo dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Y eso es bueno. Mira, vas a estar ahí frente a alguien y el Espíritu Santo te va a empezar a hablar. Y te vas a encontrar medio raro, extraño, porque como nunca lo has vivido, te encuentras extraño. Pero aquellos que normalmente tienen esta dirección y esta unión con el Dios del cielo, bajo el Espíritu Santo, y escuchan la voz de Dios, para ellos no es nada novedoso. Es algo tan hermoso, tan maravilloso. Dice, el Señor me está hablando nuevamente. Y voy a hacer lo que Él dice. Ay, ¿cuántos dicen amén? Y eso está en ese orden de Dios. Entonces, una de las formas para que tú puedas salir de tu situación tan seca es justamente arrepentirte, pero de verdad. Y creer a Dios que hay una palabra profética para ti. El día del Pentecostés ya fue. Pero Dios dijo, simplemente el día fue para que nosotros tuviésemos toda claridad de que Él envió a su Espíritu Santo. De que es algo real, que es una persona más bella no hay como ella. Que es maravillosa. Que a quienes amamos el Espíritu Santo, ¿cierto? Entendemos eso tan hermoso. Y que hoy día vivir con Él, ¿cierto? Es saber que en todo lugar Él está. Y que nunca hago cosas que no debo hacer. No. Me quedo tranquilo. Tengo paz. Qué necesario hoy día, ¿no? Cuando hay tantas cosas que preocuparse. Llegó marzo. Ayer vieron ahí en la televisión, ¿cierto? Toda la gente comprando útiles escolares. Es terrible, es tremendo, ¿no? Cómo la gente se agolpa por una necesidad, por una situación. Pero los que estamos en Cristo, esperamos en el Dios del cielo. Tenemos esperanza en Él. ¿Cuántos dicen amén? Bien, sigamos adelante. Aunque sea para introducirnos. Primera de Reyes, capítulo 18, por favor. ¿Quién no conoce a este muchacho? Don Elías. ¿Sí? Verso 41 y 46, donde sale justamente esta relación con Acab, ¿ya? Con Jezreel o Jezabel, que es la misma persona, ¿ya? Y entonces, y está todo, habla de la lluvia. Usted conoce el trasfondo, ¿no? ¿Cierto? Que lo manda al criado, etcétera, etcétera. ¿Me dice amén? ¿Ya? Pero quiero llevarlo a un texto bíblico porque el análisis lo voy a hacer con el otro culto. No lo puedo hacer ahora porque es muy largo. Pero hagamos el análisis que es más cortito de Santiago. Vaya conmigo, en Santiago 5. Es más cortito ese. Que está hablando, pero quiero que usted entienda que no son tus limitantes las que Dios ve para hacer lo que Él quiere hacer contigo. ¿Me dices amén? Que el Dios no te ve como tú te ves. Ay, gracias, Señor. Alguien diga gracias, Señor. Que Dios no me ve como yo me veo. Dios me ve con todo un potencial que yo puedo ser usado por Él. ¿Cuándo dicen amén? ¿Ya? Entonces el verso 17 de Santiago, 17 y 18, dice así. Elías era hombre
sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sabe? La palabra hombre en el griego es una persona natural, una persona hecha de la tierra, una persona que es cierto que tiene todas las limitantes que tiene todo. ¿Ya? Es un ser natural, nada más. Lo que Santiago estaba diciendo, Elías era uno como todos los demás. En él no había nada que no fuera diferente a los demás. Oh, ¿y cuánto dicen amén? Nada. Todo era así, ¿ya? Era tan igual. Era tan parecido a ti y a mí. ¿Ya? Te lo vuelvo a leer. Elías era hombre. Subrayo ley. Y póngale igual a mí. Porque el hombre lo usa la palabra genérica del sentido humano. No dice que es hombre o mujer. ¿Ya? Lo está usando porque la palabra en el griego tiene varios significados. Y en este sentido, y en este versículo, está hablando de generalidad. No es que está haciendo diferencia de simplemente que es masculino porque Elías era hombre. Sino que la palabra la está usando, ¿cierto? Lo que Elías era un ser humano. Un ser humano. ¿Ya? Sujeto. Y entonces a pasiones. Claro, como hombre también era sujeto, como masculino, era sujeto semejante a las nuestras. A todo lo que a ti te preocupa, a todo lo que tú eres incapaz de creer que puedes hacer, toda esa, Elías también lo vivió. Elías era igual. ¿Ya? Recuerda que cuando él se escondió en la cueva ¿cierto? Él decía que no, que era el único que quedaba. Claro, porque de repente nos creemos como que somos la última Coca-Cola en el desierto. Como que si yo no lo hago, nadie lo hace. ¿Se ha fijado usted o no? Sí. A veces así somos los pastores. Si yo no lo hago, la cosa no funciona. Los líderes a veces, si yo no delego, si yo no lo hago, la otra persona que le estoy delegando no lo hace. Pero no. Cuando empezamos a tener este descanso en el Señor y a ver que Dios, bajo la gracia de su Espíritu, nos usará, sea como sea. Seré tan igual como Elías, pero que va a hacer algo conmigo, lo va a hacer. Que va a hacer algo conmigo, lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, lloró fervientemente. Fervientemente. Una persona que tiene, ¿cierto?, un fervor, que vio que en la oración él podía encontrarse aquella situación. Y por eso entonces él buscó el favor de Dios en la oración. El hombre oró. El hombre se humilló. El hombre buscó su rostro. ¿Ya? El hombre estuvo allí clamando. Todos estos sinónimos que estoy diciendo son de orar. ¿Ya? Y en otra parte dice la casa de Dios, casa de oración, que también hay en ese sentido. Pero usted sabe que Elías no estaba orando en una casa, estaba orando al aire libre. Nada más. Pero oró. Diga, oró. Y oró fervientemente, con perseverancia. Oró. Ya. Para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró, versículo 18, otra vez, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El Señor me está poniendo que en la intimidad, por eso Oseas decía, conocer a Dios, conocerlo. Me imagino con qué confianza caminarías o andaríamos cada día si conociéramos al Señor. Wow. Creo que tu vida sería bastante más diferente que lo que hoy día está. ¿Ya? Que hay cosas que te esfuerzas por hacer que no eres capaz ni de hacerlas. Pero tienes que conocer a Dios, que Dios te dará la capacidad para que tú la hagas. Entonces seríamos los hombres más felices. Seríamos la gente más tranquila y sosegada. ¿Sabe? Nadie andaría tomando, ¿cuánto es? Algo para dormir, tranquilizantes, calmantes. No. Oraríamos y dijimos, Señor, en ti confío. Y
Y si no aparezco mañana y mis ojos no se abren, en ti confío. Listo. Y cuando te levantes, en ti confío. Y conozco que mi confianza es lo mejor que puedo hacer. Mi fe está puesta en ti. Y que este día será un día donde yo voy a ver que tú vas a andar conmigo. Y donde te necesite, allí vas a estar. Porque tú vas conmigo. Señor, tú no te has olvidado de mí. Así que seré un hombre o una mujer con todo el corazón para recibirte de ti. Hermanos amados, y termino. Viene lluvia abundante en todas las áreas de tu vida. El Espíritu Santo las traerá. Será una realidad contigo. Cuando dicen amén, será una tremenda y hermosa bendición. Suba a los chicos de la música. Será una tremenda y hermosa bendición. Sí, el Dios lo hará. Y eso es lo mejor. Dios lo hará. ¿Cuánto lo cree? Alguien que lo diga, Dios lo hará. ¿Y por qué lo hará? Porque Él lo dijo. Y cuando Él dice algo, lo hace. Por lo tanto, de llenarme me va a llenar. Va a traer la lluvia temprana y tardía y a mi vida vendrá. Y yo tengo la llave del reino. Me la ha dado como iglesia. Como iglesia. La iglesia son los creyentes. Por lo tanto, entonces a la iglesia le dio la llave del reino. Para que sea su. Entonces las cosas van a ocurrir. Como que si fuesen en el cielo van a ocurrir en la tierra. Pero tú lo vas a hacer. Vas a determinar. ¿Cierto? Y vas a orar. Así que cuando alguien esté enfermo en casa, voy a orar. Voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Si algún problema sucede, Señor, voy a orar. Porque sé que tú traerás lo que se necesita tener. Padre, en el nombre de Jesús, levántanos, Señor, para este año 2018. De una forma sobrenatural. A esa dimensión que para nosotros es desconocida, pero que es tu dimensión, Señor. Gracias. Gracias por tu Espíritu que vendrá en este tiempo. De una forma superior, mayor, grande. No me cabe duda, Dios, que cada uno de tus hijos tiene el Espíritu Santo. Porque desde el día que te entregaron su vida, Él mora en ellos. Pero, Señor, debe venir la lluvia. Esa lluvia tardía que hará florecer más la vida aún, Señor. Eso que es una realidad en nosotros. Eso que es algo real en cada uno de nosotros. Padre, yo te alabo y te bendigo. Gracias, Jesús. ¿Qué tal si te pones de pie y levantas tus brazos al cielo? Gracias, Jesús. Un segundo. Allí, con el Señor. Con el Señor. El cielo dará lo que Dios te ha enviado. Nadie va a detener. Elías oró. Hubo una oposición espiritual. Pero dice que siguió orando. Dice que su oración fue oída desde el primer minuto en que se dispuso a orar. Ya Dios había oído. Así va a ser con nosotros. Si hay oposición a nuestras oraciones, recuérdalo, ya Dios lo escuchó. Y antes que le digamos algo, ya Dios lo sabe. Pero la disposición de nuestro corazón la va a conocer Dios allí. Y oraremos y tendremos lo mejor de Él en nuestra vida. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Sí, Señor. Del cielo. Señor, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí Como
es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre. Amén. Porque tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre. Amén. Porque tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre. Amén. Porque tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre. Amén. Por Gracias, siempre. Por siempre. Aleluya, gracias Jesús. Por siempre. Amén, amén, sí Dios, así es. Gracias Jesús. Gracias, Dios. Por siempre. Gracias Jesús. Padre, gracias. Qué hermoso es sentarse a tu mesa, Señor. Qué hermoso poder oír tu palabra y animarnos, estimularnos. Que este año, Señor, o que el tiempo en que tú nos haces vivir será un tiempo, Señor, en que tu gloria se manifieste. Llénanos de esa gracia de tu Espíritu, la que en esta ocasión, Señor, nos hace recordar este momento sacrificial de Cristo, de cómo Él lo hizo y de qué manera lo hizo, Señor, para darnos a nosotros la salvación, la vida eterna. Gracias. Gracias, Señor, por el simbolismo de sentarnos a tu mesa. Señor, de que los que participaremos en esta hora, Señor, participamos de tu cuerpo y de tu sangre. Señor, bendícenos. Reconocemos este sacrificio tan grande. Por eso, Señor, ¿cómo no dejar de hacer las cosas que a veces nos alejan de ti, Señor, más que acercarnos? ¿Y cómo no hacer aquellas cosas que nos acercan a ti, cuando tú lo dejaste todo por nosotros? Señor, tu palabra dice que dejaste tu trono de gloria. Dejaste, Señor. No fue suficiente el ser Dios como cosa que aferrarse para desecharnos a nosotros. Señor, permite que tengamos este mismo sentir para servirte, Dios. Para que cada uno de nosotros no te deseche o no te desechemos, para servirte, Dios, para ser responsable frente a lo que tú has determinado. A veces, Señor, nos importa, no es pecado, Señor, pero nos importa más nuestra propia vida y lo que vivimos en esta tierra. Pero, Señor, tú lo dejaste todo por nosotros. Tú diste tu vida por nosotros. ¿Qué hemos dado nosotros por ti, Señor? No hay pequeñas cosas que nos cuestan. Señor, me siento a tu mesa pidiéndote perdón, arrepintiéndome, Señor, de todo aquello que no he hecho y que debo hacer. Perdóname, Señor, porque simplemente muchas veces estoy más pendiente de ofender a otro, de decir alguna cosa errada, pero muchas veces no me he expuesto cuánto te he ofendido a ti, Dios, no haciendo ni obedeciendo a lo que tú me enseñas. Padre, permite que esta acción nos lleve a tu presencia, nos lleve a la intimidad, que el tomar el vino y el comer el pan, Señor, nos haga recordar y nos haga ser libres para hacer lo que tú deseas que hagamos. Glorifícate en esta hora. Y como pastores ahora oramos, Señor, por estos elementos. Bendice estos elementos, Señor. Esta copa, Señor, que es símbolo de tu sangre derramada en la cruz del Calvario para tener perdón de nuestros pecados. Señor, bendice este pan que es tomado, Dios, de esta manera, Padre, que fue tu cuerpo
expuesto por nuestros pecados y nuestra maldad. Gracias, Jesús. Tú eres ese Dios bueno y maravilloso, a quien rendimos honor y gloria, Padre, y permite que al recibir estos elementos nuestra vida sea bendecida. Y aún si hubiesen enfermos entre nosotros, sean sanados, Dios, porque recordamos que, Señor, por tu llaga somos curados. Por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario tenemos la gracia y la unción de ser sanados. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos e hijas que participará. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Diste tu vida Gracias, en el Jesús. Calvario. Sí, Señor. Sufriste ahí por mí. Oh, Dios. Lo diste todo por Gracias. salvarme a mí. Oh, sí, Señor. Gracias. Tú padeciste en mi lugar. Oh, sí, Dios. Siempre yo te voy a amar. Padre, Tu sí es. sangre diste por amor a mí. Sí, mi Dios. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Sí, Señor. Te doy mi adoración Oración a ti. Sí, Señor. Santo Cordero, Padre Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te quiere adorar, te quiere exaltar. Gracias, Jesús. Diste tu vida en el Calvario, sufriste ahí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. Gracias, Jesús. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Gracias, Jesús. Padre, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos, Dios. ¿Todos tienen del pan? ¿Le falta alguien allí? Parece que sí. Sí. Esperamos unos segunditos. Gracias, Jesús. Gracias.